¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, se está cerrando la campaña. Se está cerrando la campaña, esta campaña donde el domingo vamos a poder votarlo a Manuel, esta dicotomía, ¿no? Este debate que se da en la Argentina entre un modelo de libertad económica, de libertad, y el kirchnerismo, ¿no? Que el kirchnerismo es más Estado, es más impuestos. Yo a veces digo, lo que digo a mis amigos es: recuerden solo una cosa este domingo al votar, una sola cosa, y es que el kirchnerismo nos negó las vacunas del COVID, ¿no? Totalmente. O sea, fue un gobierno que fue capaz incluso de hacer eso, de negarle, teniéndolo, digamos, disponible, y eso me parece que lo caracteriza, ¿no?, al kirchnerismo. Fue la fiesta de Olivos y también el robo de vacunas. Sí, sí, o sea... Se vacunaron ellos antes, cuando llegaron las primeras 300.000. Una visión del gobierno que es un gobierno al servicio de la casta, ¿no? Como dice Javier, al servicio de ellos mismos. Yo digo que el kirchnerismo es el ajuste, porque es una idea muy sencilla, o sea... Cuando el gobierno gasta más, alguien tiene que ponerla, ¿correcto? Alguien tiene que garpar ese gasto. Entonces, cuanto más grande el Estado, más es lo que tenemos que poner todos nosotros ciudadanos para solventar ese Estado. Mientras que lo que propone Javier es justamente un Estado más chico. Nosotros lo ilustramos con esa idea de la motosierra. Y ese Estado más chico es un Estado que permite bajar impuestos y devolverle los recursos a sus verdaderos dueños, ¿no? Que son todos nosotros los ciudadanos de Argentina. Y el Estado, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahora la discusión es la Ciudad de Buenos Aires, ¿también es un Estado grande y es un Estado de más impuestos? Sí, sí, absolutamente. Me parece que ya hemos dado muchísimos ejemplos de cómo eso se podría hacer. Yo creo que la motosierra, que es esta idea de reducir el gasto para bajar impuestos, es en realidad, Javier ya lo ha implementado con mucha convicción en el gobierno nacional, y acá empieza un proceso político para llevar esa misma idea a las provincias, ¿no? Y a los distritos. Argentina, digo, está muy cara en impuestos, tiene muchos impuestos, tiene mucho gasto inútil. A veces yo menciono, nosotros hemos sacado un 15% de la planta, pero sin afectar realmente servicios. Como que creo que le sería difícil a la gente decir qué cosa el Estado dejó de hacer. Entonces eso simplemente te habla de cuánto exceso que había, ¿no? Cuánto exceso de gasto, impuestos para financiar algo inútil, y eso lo tenemos que llevar a todas las provincias. Por eso también esto es tan importante, ¿no? Porque si uno ya mira de cara al 2027 a la posibilidad de que se imponga esta idea de menor impuestos y menores gastos también en la Ciudad de Buenos Aires, por eso es importante y necesitamos el apoyo de la gente en esta instancia legislativa. ¿Y qué se recortaría en la ciudad? ¿Qué habría que recortar en la ciudad? No, a ver, me parece que en todos los lugares las administraciones centrales están muy sobreexcedidas. Yo en algún momento de la campaña mencionaba, ¿no?, que por ejemplo si vos sacás la pauta, si vos sacás una cosa que se llama el Instituto de Vivienda de la ciudad, que no sé qué hace verdaderamente, y el ministerio, creo que ellos tienen un ministerio de la producción, que también son en general esfuerzos bastante inútiles. En este momento lo maneja mi buen amigo Hernán Lombardi, pero le digo: Hernán, cerrá ese antro, ¿no? Entonces, con esas tres cositas que uno las podría hacer, digamos, el día que llega a la tarde, te podríamos bajar todas las patentes de la Ciudad de Buenos Aires a la mitad, por decirte algo, ¿no? Por decirte, digo como para mensurar, ¿no? Así que nada, y después este debate lo vamos a llevar nosotros al resto de las provincias, ¿no? El gasto público provincial y municipal realmente está muy, muy sobredimensionado. Así que nada, hay mucha tarea para hacer, y creo que estas últimas semanas también, o sea, un gobierno no es, digamos, no es apretar un botón y que las cosas salgan, las cosas llevan mucho tiempo. Creo que las últimas semanas para nosotros son eso, ¿no? Están pisando muchos callos, y callos muy complicados. Por ejemplo, el tema de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Con dos empresas, Mergor y Newsan, que pusieron el grito en el cielo. Sí, pero siempre lo mismo. O sea, vos tenés que ponerte desde la óptica del ciudadano, ¿no? Creo que esa es justamente la diferencia. El kirchnerismo se pone desde la óptica de los intereses. Claro, los intereses como que llegan al gobierno, ¿no? Y entonces Javier dice: mirá, a mí lo que me interesa es el ciudadano, es el hombre y la mujer común. Nosotros decimos que la gesta del hombre y la mujer común es tratar de superar las vallas que le pone el propio Estado. Tenés tres ejemplos, me parecen muy copados, de estas últimas semanas, que son el que vos mencionás de Tierra del Fuego,
con una baja importante digamos, en los aranceles, en la protección de ese régimen. Una provincia que tiene todo para ser un lugar absolutamente extraordinario en el mundo por sus ventajas, por su energía, por su ubicación, por su cercanía a la Antártida, que es el destino turístico más importante, con más potencial de crecimiento en el mundo. Tuviste la semana pasada, pues esto es un proceso, ¿no? Tuviste la semana pasada el tema de Aluar, baja de 30% de los costos. Tuviste la semana pasada, recién hablábamos del agro, ¿no? Tuvimos las cosechadoras en este momento se están vendiendo, estaba prohibido la importación de maquinaria usada en Argentina, y a nosotros nos habían dicho, si ustedes liberan eso, por ejemplo, el costo de los camiones de las mineras, los pozos petroleros, todo eso va a caer 30-40%. Bueno, la semana pasada empezamos a ver cosechadoras que se están trayendo usadas, que le permiten al productor agropecuario acceder a su maquinaria 50% menos. Después Tierra del Fuego, que es lo que recién mencionabas, y bueno, y hoy a la mañana, no sé si alcanzaste a ver mi tuit, sí, que es la aftosa. Sí, o sea, nosotros digamos a ver, son esas situaciones que yo digo, acá está la casta versus la libertad, ¿no? Porque lo que te voy a contar ahora es algo que está hace 25 años. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, en Argentina hay una única vacuna de la aftosa, en Paraguay hay 7, en Uruguay también hay muchísimas, en Paraguay la vacuna se vende a 35 centavos, en Argentina la vacuna se vende a $1.02, o sea, se vende 3 veces, ¿me entendés el precio? Entonces, tremendo. Pero ¿sabés lo que es más loco? Que el laboratorio que la vende acá a $1.10 es el mismo que la vende en Paraguay a 35 centavos, ¿me entendés? Claro, Aluar también te vendía más caro, sí, el aluminio en Argentina que lo que él lo vendía en Brasil. Entonces, ¿por qué? Es porque era un coto de casa esto. Okay. Entonces vos en realidad esquilmás al consumidor o al productor argentino para en realidad subsidiar al brasileño, ¿me entendés? Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido. ¿Y el laboratorio cuál es el de la aftosa? El que producía acá es Biogénesis Bagó. Sí. Y entonces, lo que nosotros hacemos, no tenemos nada contra Biogénesis, simplemente, obviamente, como tampoco tenemos nada contra Aluar, lo que decimos es, yo te digo y una este cosa, es un gobierno... los productores estaban que trinan. ¿Con este tema? Con el tema de la vacuna, claro, porque sí, era la única a la cual podían acceder. Correcto. Productores muy importantes me han dicho, che, Eduardo, ¿de qué se trata? Pero Eduardo, esto? ¿te das cuenta que esto está hace 25 años? O sea, hace 25 años, y pasan los gobiernos, y pasa el kirchnerismo, y se sigue vendiendo $1.10 cuando del otro lado del río Paraguay se vende a 35 centavos. Entonces la resolución ahora, ¿cuál es? La resolución es básicamente generar lo que se llama una equivalencia. Entonces las vacunas que están autorizadas para su venta en el resto de, digamos, en la zona, que tienen las mismas cepas que están acá, quedan automáticamente autorizadas. La historia es casi, te diría, es para Netflix, porque no solo el Eternauta, ¿no? Es para Netflix, porque el año pasado, la manera, cuando Javier llega al gobierno, esta vacuna era tetravalente, o sea que tenía que tener 4 cepas. Y vos decís, uy, qué bueno, o sea, una buena vacuna. No, pero el problema es que 2 de esas cepas no existían en el mundo hace 50 años y solo las tenía ese laboratorio. O sea, era un traje a medida de esa vacuna. Vos lo dijiste mejor que nada. Pero digo, entonces, claro, ahora, eso traje a medida, esto es lo que yo quiero decir, y esto por eso me parece tan importante ilustrarte esto de cara al domingo, ¿no? O sea, como votante nosotros nos tenemos que interpelar, pero pasaron muchos gobiernos, y esto estaba ahí, estaba a la luz del día, todo el mundo lo veía, los ganaderos... Como vos dijiste, Eduardo, a las puteadas, ¿no? Entonces, ¿quién va a lidiar con esto, no? Y fíjate que esto, en mi estimación, le reduce los costos a la cadena ganadera más o menos $100 millones al año, o sea que le pasamos de la casta a los ganaderos y entonces se lo pasamos a los argentinos. Precio de la carne. Claro, al precio de la carne, exactamente. Ahora en Tierra del Fuego, el gobernador Melella dice, van a dejar 7.000 tipos en la calle. Claro, pero está mal, a ver, está mal. Uno tiene que tener una perspectiva más general. Cuando yo estoy en La Matanza, pagaba un palo y medio por un celular. Y entonces ahora voy a pagar 750.000. Por decir algo, estoy inventando estos números, ¿ok? ¿Qué pasa con ese señor? Que a ese señor de repente le quedaron 750 lucas en el bolsillo, ¿correcto? Para Antes gastar lo en hubiera otra pagado cosa.
para, digamos, en algún sentido iba a esa industria y, digamos, sostenía esos puestos. Entonces la pregunta que vos como gobierno te tenés que hacer es decir, esos 750 lucas que le quedan a ese señor en La Matanza, que no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, que no los tiene que ya gastar porque el celular le vale la mitad. Lo gastan en otra cosa. Lo gastan en otra cosa. Y reactiva otros sectores. Y reactiva otros sectores. ¿No? Y entonces, en general, lo que pasa cuando vos tenés un sector que te logra conseguir protección, ya va más allá de Tierra del Fuego. O sea, en general, los sectores que logran convencer al gobierno para ser protegidos son sectores que nosotros decimos son capital intensivos, ¿no? O sea, donde hay tipos que pusieron personas que pusieron mucha plata. Entonces, en general, tienden a ser sectores que contratan poca mano de obra. Entonces, cuando vos en realidad esos sectores los abrís, esos sectores los forzás a competir, porque esto no es en contra de nadie, simplemente estamos diciendo vamos a competir en mejores condiciones de igualdad. Entonces vos en realidad transferís recursos al resto de la economía y esa economía genera otros empleos. Cuando vos haces esta cuenta para Tierra del Fuego, yo lo ponía en un tuit ayer y hoy, te da que en realidad hacer esto nos va a sumar al país le va a sumar unos 60.000 puestos de empleo, porque ese dinero que la gente en vez de gastarlo en el celular lo gasta en otra cosa, dice vamos a comer afuera, vamos a comprar una pilcha, nos vamos a Mina Clavero, y eso genera mucho empleo, ¿no? Entonces ¿qué otro siempre, ministro, cuando usted viene o a la tele o acá, siempre usted me da un dato nuevo? ¿Hay algún dato nuevo que me pueda aportar? A ver, esto es como un proceso continuo, sí, ¿no? Claro. Pero hay una medida que vamos a implementar que creo que va a estar lista para el 1 de junio, no habíamos sido muy explícitos hasta ahora, que es, ¿viste cuando la gente viaja al exterior? Sí. Bueno, alguna de la gente que nos está escuchando, digamos, puede ser que... Y vos cuando viajas con tus hijos, tus hijos tienen que tener un poder, por ejemplo, si viajan con uno de tus padres, etcétera. Sí, claro. Nosotros vamos a cambiar el procedimiento para que cuando vos le saques el pasaporte a tu hijo, vos puedas decirle al Registro Nacional de las Personas, yo autorizo a este hijo a viajar solo afuera o viajar con uno de los padres. Entonces va a quedar directamente en la documentación en los registros, y entonces no tenés que hacer el poder, no tenés que hacer nada. Esto para nosotros es importante porque agiliza mucho el movimiento en migraciones, ¿no? Porque eso realmente demoraba. Pero nada, trámites menos. Son cosas que vamos simplificando. Por ahí es una cosa muy chiquita, pero bueno, son cosas que van saliendo. Que a veces esas cosas chiquitas son el día a día de la gente. Simplifican la vida. Claro, obviamente. Así que, bueno. Estaba leyendo que hay 7 proyectos mineros que ya solicitaron la adhesión al RIGI, pero el gobierno todavía no aprobó ninguno. ¿Por qué tardan tanto en aprobar esto? Bueno, el RIGI, claro que tenés que analizarlo muy bien, porque el RIGI en realidad vos estás dando como le estás dando la potestad de tener menos impuestos, ¿no? Acordate que el RIGI fue un programa que aprobó el Congreso para estimular inversiones, que son inversiones donde vos tenés que hundir mucha plata en Argentina. Sí. Entonces, en algún sentido... Más de 200 millones de dólares. El presidente es como que le anticipa el régimen tributario que él piensa al cual Argentina va a estar yendo, con menores impuestos, etcétera. Pero se suponía que iba a ser rápido el proceso. Hay 5 de litio y 1 de oro y otro de cobre. Sí. No, bueno, son 7. Hay que revisar toda la documentación, hay que revisar que no sean inversiones que igual, por ejemplo, nosotros pusimos en el RIGI que para que un proyecto acceda al RIGI, te voy a decir una cosa que por ahí te va a llamar un poco la atención, como que en el corto plazo no puede generar plata. Y vos decís, ¿cómo? Pero entonces si es para generar plata. Claro. Digo, no, porque vos querés que sean proyectos verdaderamente nuevos, Eduardo. Vos no querés que alguien que ya venía trabajando y ya venía invirtiendo me meta en el RIGI, ¿se entiende? Y se consiga una exención de algo que ya venía ocurriendo. Entonces vos tenés que analizar que es un proyecto que es verdaderamente nuevo, que es una inversión nueva. Por eso ocurre. Pero bueno, es así es la gestión. Ministro, cuando uno hace cambios, generalmente hay muchas veces rechazos, hay gente que se sujeta a lo anterior porque le convenía o porque los trámites le eran beneficiosos. Los trámites del registro de propiedad automotor yo tengo gente amiga que trabaja en el tema, que está comprando autos, vende autos, y está el registro automotor todavía en un impasse entre lo que era lo viejo como un limbo y lo que se quiere implementar. Claro. Sí, porque hemos hecho la automatización para lo que se llama el 01, que es la compra. O sea, estamos como remozando
automatizando y digitalizando todo el proceso. Eso arranca con lo que se llama el 01, que es la compra del 0 kilómetro. Después viene el 08. Y después viene el 08. Entonces es como que estás probando la cañería, pero bueno, nada, definitivamente necesitamos mucho más trabajo y quizás incluso ponerle un poco más de foco, porque coincido contigo que es una cosa que también es muy importante para la gente. Claro. Ministro, el BTV, sí. el trámite más odiado por mí, por lo menos, y creo que con gran parte de mucha gente. Ustedes hicieron algo a nivel nacional, pero sigue vivito y coleando. Es un curro. Bueno, eso nos tienen que ayudar, realmente nos tienen que ayudar ustedes, porque nosotros lo que hicimos en la modificación de la ley de tránsito, es decir, que la BTV no tenga que hacerse únicamente en estos lugares, como que porque todo el mundo tiene como la sospecha de que esos lugares es medio como un conchavo de la política. Es un curro. Claro que es. Tremendo. Los famosos talleres habilitados. Los talleres, entonces es como que el gobierno licita a una empresa para hacer la BTV. Y digo, pues vas a cualquier país del mundo. Esto cuando hicimos la ley de tránsito. Sí. ¿No? Vas a cualquier país del mundo y decís, vas a ir a un taller que está habilitado y te chequea lo que te tiene que chequear y se acabó la historia, ¿no? Entonces nosotros en la ley de tránsito dijimos que los concesionarios oficiales quedan automáticamente habilitados. Sí. Y también todos los talleres que se inscriban y digan puedo hacer las mediciones, etcétera. Porque igual me parece que está bien que vos cheques que los vehículos estén en condiciones. No, eso está bien, eso está bien. Entonces, ahora, la ley de tránsito es una ley que se llama donde las provincias tienen como que adherir. Entonces, yo siempre lo he dicho, a ver, si la provincia de Buenos Aires no adhiere, bueno, a ver qué onda. Ok. Y Ciudad de Buenos Sí, Aires que bueno, tampoco. pero ustedes sería muy bueno, ustedes creo que nos pueden ayudar muchísimo. Con todo gusto. Vocalizando y Con todo decir, bueno, ¿qué pasa provincia de Buenos Aires? ¿Adhiere o no adhiere? Sí. ¿Qué pasa provincia de Santa Fe? ¿Adhiere o no adhiere? Lo último, 30 segundos, ¿por qué hay que votar, según su saber y entender, a Adorni el próximo domingo? Lo que decía al principio, me parece que Argentina se juega entre dos modelos. Creo que si hay un riesgo que todavía subyace en Argentina es el retorno del kirchnerismo. Creo que Javier Milei ha mostrado la convicción, la fortaleza, la claridad de ideas para ser él quien realmente pueda poner sobre la mesa un modelo alternativo de crecimiento y de baja de inflación. Y entonces me parece que si la gente quiere verdaderamente apostar a una Argentina sin kirchnerismo, definitivamente la elección es con Manuel Adorni este domingo, que es con Javier Milei. Así que esperemos tener el apoyo de la gente. Creo que es un gobierno trabajamos muchísimo todos los días, tendremos nuestros aciertos y nuestros errores. Creo que hay muchísimas cosas que se han estado solucionando de manera muy estructural en Argentina. Nosotros hablamos del tema de la aftosa, del lugar, que son temas que estaban ahí hace décadas, que el kirchnerismo miró para otro lado, las dejó estar y que este gobierno sí las ha encarado. Y ni hablar, Eduardo, del tema macro, ¿no? Porque Argentina ordenado tiene hay solo 5 países del mundo que tienen superávit fiscal. Cuando tenés esa situación, inexorablemente va a ser un contexto macroeconómico con estándares internacionales. O sea, como ha dicho el presidente, yo creo que va a ser mucho antes, pero el presidente dijo que el año que viene la inflación va a ser un tema del pasado. Yo acá anotámelo y después me lo queda grabado. Me quedás grabado y me decís, me lo recordamos, pero yo creo que va a ser incluso antes. Pero bueno, eso está, ¿no? Y eso es producto de un trabajo, de un equipo de trabajo muy... Nada, que nos levantamos todos los días, como yo decía, pensando en el ciudadano común. Y en algún sentido, bueno, eso implica ir como comiéndole todos estos privilegios a la casta que durante tantos años sostuvo el kirchnerismo. Le agradezco mucho. Gracias. A ustedes, muchas